Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Es interesante que Jesús, por ejemplo, contaba parábolas y no las explicaba al principio. La razón es porque las personas realmente interesadas iban detrás del significado. A quienes no les interesaba, les daba igual. Es el colmo de la indiferencia y de la ignorancia. No lo saben ni les importa. La Ruta 66 dio su nombre a una compañía y también fue inmortalizada en la literatura, la música pop y la televisión. Sin embargo, varios negocios están asociados con la Ruta 66 porque están cerca o en ella. La marca de combustible Phillips 66 actualmente toma parte de su nombre directamente de la carretera. Debido a que la carretera a través de Oklahoma era relativamente llana y recta, dos ingenieros químicos decidieron probar una nueva gasolina en una compañía petrolífera de Tulsa a finales de los años 20. Y ahora ya, aquí, llega la Ruta 66 con combustible suficiente para una nueva etapa de nuestra Ruta 66 para todos aquellos a los que les gusta aprender. Este programa es original del profesor de Biblia Luis Ayau, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un programa traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Y seguimos en el libro de Números. Esta vez vamos a descubrir el capítulo 14. Incredulidad, ingratitud y revuelta. Estos son unos ingredientes que tristemente están presentes en muchos hogares. Quienes ya han desobedecido saben la pérdida que se sufre y cómo te retrasa el desarrollo de la vida. La ingratitud, qué mala actitud. Pido tu atención, querido amigo, durante algunos minutos. Soy Esperanza Suárez y te acompaño junto a Fernando Díaz Sarmiento en esta exposición. Vamos a ir adelante. Como hemos visto en los últimos capítulos del libro de Números, vemos una gran amenaza para que la promesa divina de la tierra prometida no sea alcanzada. Vimos en el capítulo 11 cómo los israelitas echan de menos a Egipto. Ellos rechazaron, a través de las figuras de Miriam y Aarón, al profeta de Dios, que es Moisés. Y también ya en el capítulo 13, como vimos a través de la misión especial de reconocimiento de la tierra, que los espías también están mostrando su rechazo a la tierra que Dios prometió, demostrando gran debilidad humana en su relación con Dios. Y en el capítulo 14 vamos a llegar a un grado más elevado de rebelión y de revuelta, y el texto, según la Nueva Versión Internacional, nos cuenta la historia bíblica que viene, podríamos decir, de las arenas del pasado. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: «¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto?» Y unos a otros se decían: «Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto». Mi querido oyente, observa qué impresionante. Qué sorprendente la actitud del pueblo que fue liberado de la esclavitud, que tiene la promesa divina, que vio cómo ocurrían los milagros, que cruzó el Mar Rojo pisando en tierra seca, y ahora, con una actitud rebelde tan sorprendente, ya le da igual el milagro, no le importa nada. A pesar de la gran maravilla vista por el corazón duro del ser humano, si no tiene su fe en la palabra de Dios, el ser humano, tarde o temprano, mostrará incredulidad, ingratitud y revuelta, rebelión, como estamos viendo precisamente aquí. Ellos están dispuestos a escoger un nuevo jefe para volver a Egipto, y el texto bíblico continúa: «Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, según leemos aquí, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, y le dijeron a toda la comunidad israelita: «La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella.
Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. No tienen quien les proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengáis miedo. Aquí Josué y Caleb son los únicos que muestran más fe en Dios que en el peligro de la batalla. Mientras tanto, la comunidad, el pueblo, va por otro lado. Fíjate, presta mucha atención. A veces te escandalizas y te asustas con el comportamiento de ciertas personas religiosas. Pues es que todavía no has visto nada. Observa el versículo 10. Pero toda la comunidad hablaba de apedrearlos. Y esto solo porque dijeron que debían confiar en Dios, que les daría la tierra. ¡Qué cosa! Si este es el pueblo de Dios del pasado, ¿qué podemos esperar? ¡Qué panorama! Acto seguido, la gloria del Señor se manifestó en la tienda, frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya. Pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés le argumentó al Señor: Recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo, y que eres tú quien lo guía, de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán: El Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles, y acabó matándolos en el desierto. Es impresionante. Dios se levanta para traer el debido castigo al pueblo que no deja de quejarse, mostrando así incredulidad, ingratitud y rebelión. Mientras tanto, vemos a un Moisés ya tan cambiado, tan transformado por Dios, que aparece claramente en el libro de Números como alguien con mucha mansedumbre, mucha paciencia y humildad. Moisés intercede: Señor, mira, tu gloria es lo que está en juego. ¿Qué dirán de ti? Es interesante observar cómo Dios actúa de tal manera que mostrará y probará cómo Moisés había sido modificado, transformado por su gracia y por su trato especial con Dios. El texto continúa: Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que, aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor respondió: ¿Me pides que los perdone? Y los perdono. ¡Qué cosa más extraordinaria y maravillosa! Dios podría haber destruido al pueblo completamente. La intercesión de Moisés salva al pueblo de una destrucción completa. Pero dijo Dios: Juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que la despreciaron la verá jamás. ¿Qué estaba pasando entonces? El pueblo estaba diciendo: no llegaremos allá. Necesitamos volver a nuestra vieja vida de esclavos en Egipto. Dios, a través de la intercesión especial de Moisés, salva al pueblo de la destrucción. Pero Dios dice: está bien, que sea tal como creéis. Si rechazáis la tierra y no creéis en su posesión, no tendréis la oportunidad de ver la tierra y de participar de todas las bendiciones de aquella tierra prometida. Y el texto sigue diciendo: En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresad mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Allí veremos entonces la promesa para aquel que cree.
para aquel que tiene la capacidad de ver la palabra de Dios por encima de los temores y de la fragilidad de su propio corazón. Solamente Caleb y Josué terminaron entrando en la tierra conforme el texto nos presenta aquí. Y más adelante, ¿qué ocurre? El pueblo entonces recibe el castigo de parte de Dios de no entrar en la tierra. El versículo 29 nos lo dejará claro cuando dice lo siguiente aquí, según la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Los cadáveres de todos vosotros quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmurasteis contra mí tomará posesión de la tierra que os prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Todos los demás habrían de quedarse en el desierto y no podrían ir adelante. La exploración del país, dice el versículo 34, duró 40 días, así que vosotros sufriréis 1 año por cada día. 40 años llevaréis a cuesta vuestra maldad, y sabréis lo que es tenerme conmigo. Yo soy el Señor, y cumpliré al pie de la letra todo lo que os anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Aquí observamos cómo este pueblo rebelde, este pueblo tan rebelde, revuelto y profundamente ingrato, pierde la oportunidad al rechazar la promesa de la tierra de parte de Dios. El texto bíblico sigue adelante diciendo que los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Aquí vemos cómo no solo es terrible la ingratitud, sino también la reclamación, la murmuración, y más terrible todavía, cuando sale de alguien que tiene una responsabilidad más grande ante la comunidad. Esas personas que convencen al pueblo a través de su manifestación, su responsabilidad es mayor. Por lo tanto, aquí vemos que estos espías trajeron una actitud absolutamente negativa y esparcieron el miedo, un pavor y una incredulidad entre los israelitas que terminaron sufriendo un castigo más grande y mucho más severo. Y el texto bíblico del capítulo 14 va a terminar diciendo lo siguiente a partir del versículo 41. Pero Moisés les dijo, ¿por qué habéis vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no os va a dar resultado. Si subís, os derrotarán vuestros enemigos, porque el Señor no está entre vosotros. Los israelitas querían subir por la región montañosa en contra del consejo del Señor. Todavía estaban dominados por su arrogancia y rebeldía. Tendréis que enfrentaros a los amalecitas y los cananeos, que os matarán a filo de espada. Como vosotros os habéis alejado del Señor, Él nos ayudará. Pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jormá. La lección aquí es muy clara, nítida y absolutamente importante. La incredulidad, la ingratitud y la revuelta, la rebelión, no nos llevarán a ninguna parte. Por lo tanto, vigila tu corazón contra esos problemas cardíacos terribles. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Ahora, en la Ruta 66, llega el tiempo de las preguntas, en esta ocasión sobre el texto del capítulo 14 del libro de Números. ¡Qué aventura más fascinante! ¿A que sí?
Es un momento emocionante en la jornada del pueblo en el desierto. Bueno, si tú, querido amigo, querida amiga que nos oyes, tienes preguntas, tienes dudas, ¿por qué no nos las cuentas? Venga, tenemos un número de WhatsApp o Telegram que puedes utilizar, 601 20 32 65, con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y tenemos también un correo electrónico, toma nota, info@radioencuentro.net. Vamos a ver, Fernando, ¿por qué tanta reclamación? ¿Es tan grave la murmuración en ese momento para el pueblo de Dios aquí? Si es que podemos hablar de pueblo de Dios, ¿no? Mira, Esperanza, sé que algunas personas que nos escuchan ya están preocupadas porque todo el mundo se queja de algo. Uno dirá, yo me estoy quejando porque el precio del combustible subió. Otro dirá, es que hay mucha inflación y la comida está cara. Y entonces uno podría pensar que cualquier tipo de reclamación le llevará a morir en el desierto. La verdad es que existe cierto nivel de reclamación que es una simple constatación de un problema, que no es una cosa, digamos, pecaminosa. Por ejemplo, dices, vaya, esto de aquí no funciona, no va a salir bien. Si miramos ciertos salmos, ciertas poesías bíblicas, parece que el salmista se está quejando. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Así que es muy diferente abrir el corazón con sinceridad para presentar los problemas ante Dios. Es muy diferente de lo que vemos precisamente aquí. Aquí esa reclamación tiene un significado de revuelta, de rebelión, de manifestación completa de la ingratitud, cuando la persona muestra en realidad que no cree en Dios de manera alguna. Ella cree lo que ve en sus ojos y es dominada por su egoísmo y por sus intereses personales. Y aquí es precisamente eso lo que vemos. Ellos están rechazando el regalo de Dios, pidiendo justamente volver a la esclavitud y teniendo una actitud de total desafío contra Dios. Podríamos decir que vivían un síndrome de rebeldía terrible. Es la diferencia entre el hijo que dice, papá, mamá, mirad, no sé, ¿podrían no hacerlo? Y el hijo que dice, que no lo haré, y ya está, se acabó. Así que ese tipo de reclamación significa un rechazo absoluto a Dios y a sus promesas. Por esa razón es que esa actitud es tan grave. Si es que este pueblo fue tratado tan bien, Dios enviaba codornices, el maná, les abrió el mar, les libró de la esclavitud en Egipto, y aún así, tanta reclamación, tanta cabezonería. Ya ves, Esperanza, eso nos muestra lo siguiente, que el corazón humano es perverso, aún ante tantas bendiciones de Dios. Y es que las personas creen que si reciben las bendiciones de Dios, o pueden ver los milagros, serán personas mejores, bendecidas y creerán más en Dios. Pero el hecho de exigir la bendición y querer ver un milagro ya muestra cierta incredulidad de la persona, porque lo que realmente quiere es recibir lo que le agrada. La única manera de que la persona crezca espiritualmente en la fe es escuchar la palabra de Dios y poner su confianza precisamente en Dios. Aquí está la comprobación de que ante todo lo que pasó, ellos todavía mantienen su corazón rebelde, no queriendo escuchar la voz de Dios. Hablas de escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo puede un pueblo ser tan influenciado y caldeado por un informe negativo como el que encontramos en el versículo 36 del capítulo 14 de Números? Es muy interesante. Y lo observamos. Y es que, fíjate qué curioso, oímos aquello que nos gusta oír. Así que cuando el informe negativo llega, es como encender una cerilla, un fósforo sobre un montón de paja mojada con gasolina. La persona, digamos que ya está predispuesta. Aquello ya está dentro del corazón. De repente aquello explota. Es interesante que Jesús, por ejemplo, contaba parábolas, y al principio no las explicaba. La razón es porque las personas realmente interesadas iban detrás del significado. A quienes no le interesaban, les daba igual. Es el colmo de la indiferencia y la ignorancia. No lo saben ni les importa. Así que es muy complicada esta situación. Y aquí vemos una actitud semejante. La gente ya echaba de menos a Egipto. Ellos no creían en Dios ni en su promesa. El informe es exactamente aquello que querían para manifestar su rebeldía. Así que es, digamos, algo lamentable.
El camino del cristiano es más o menos parecido, porque parece un tanto apretado, tortuoso. Exactamente. Es un camino estrecho. Sí, tú lo has dicho, con muchas dificultades. ¿Cómo explicar ahora la actitud de Moisés? Porque allí en el versículo 10 el pueblo quiere apedrearlo, quiere arrancarle la cabeza, quiere hacerle de todo, y aún así él va e intercede por el pueblo. Mira, Esperanza, es muy importante porque Moisés pasa por un proceso de transformación personal muy significativo. La cosa funciona más o menos así. Cuando alguien va a servir a Dios, Dios dice: mira, cuida de mis cosas que yo cuido de ti. Moisés era un tipo enfadado. Recuerda que él mató al egipcio y después huyó. Él no era, digamos, un ciudadano muy tranquilo. Aparentemente él tenía un carácter fuerte. Pero la cosa fue tan extraordinaria que en la medida en que Moisés se puso a disposición de Dios y fue haciendo la obra que Dios tenía para su vida, Moisés fue cambiado y transformado de manera continuada, de tal manera que, digamos, el espíritu de la gracia divina estaba sobre Moisés, que aún tratado de manera tan negativa por el pueblo, tiene la disposición de interceder por esa comunidad tan rebelde. Es precisamente como nos ocurre hoy. Cuando te sientes enfadado, cuando estás molesto o enojado, tu deseo no debe ser la venganza, o que aquella persona reciba lo que se merece. Se trata de comprender lo que pasó, las limitaciones, las dificultades y tener un espíritu que desea recuperar a aquella persona. Es impresionante lo que vemos pasando aquí con la vida de Moisés, y debe ser un objetivo de todos nosotros tener un espíritu así, tan orientado hacia el perdón como Moisés manifestó en esta situación. Y aquel grupo podría haber sido dividido, ¿no? Moisés todavía intentó la unidad o mantenerlos a todos todavía en el mismo propósito. Exactamente, a toda costa. El versículo 27 llama la atención por la dureza, por la manera en la que los espías volvieron y enardecieron a todo el pueblo. Tuvieron una muerte un tanto, digamos, extraña, ¿no? Sí, Esperanza, fue un castigo severo. Ellos murieron por la plaga, probablemente una enfermedad que les afectó de manera repentina, de tal manera que murieron. Y pudiéramos pensar, vaya, pero qué castigo tan severo. El pueblo perdió la oportunidad de ver la tierra, pero todavía quedó allí en el desierto. Ellos rechazaron el regalo y Dios dice: de acuerdo, sea tal como queréis. La cuestión de los espías tiene una relación importante con un principio bíblico muy serio, y es que las personas que están en una posición de mayor influencia tienen una responsabilidad mayor. Así que esto nos debe llevar a pensar y reflexionar profundamente. Mira, es por ejemplo como cuando un grupo de diputados y senadores van a tomar una decisión que va a interferir en el destino de un pueblo, de una nación. Si ellos cometen grandes errores, todos sufrirán a causa de sus decisiones. Una persona que trabaja en un medio de comunicación e informa de una noticia, esa persona forma opinión. Tendrá una influencia muy grande sobre la sociedad. Así también un líder religioso que habla sobre un gran público. O nosotros aquí a través de la radio y el podcast. Por eso debemos darnos cuenta claramente de una cosa, de que quien está en una posición de mayor influencia tiene una responsabilidad mayor, muy grande. Lo que Dios nos quiere mostrar es exactamente esto. Y es que fíjate, aunque parezca una cosa tan pequeña, en realidad tiene un efecto muy serio y devastador. Esos espías hicieron que todo el pueblo se alborotara y provocaron un resultado, digamos, terrible para la situación. Por eso ellos recibieron un castigo tan severo. Bueno, pues gracias por la explicación. Mira, son palabras sobre las que debemos reflexionar. Y para aquellos que nos escuchan, decirles que se queden un poquito más con nosotros porque ahora viene la aplicación en nuestra Ruta 66. Después de estudiar el capítulo 14 de Números, aquí en nuestra Ruta 66, hablando sobre incredulidad, ingratitud y revuelta, veremos cuál es la gran lección que tenemos aquí en este capítulo.
La gran aplicación para nuestra vida es cuidado con el resultado de lo que hablas. Sí, muchos de nosotros a veces somos influenciados o dominados por nuestro impulso, por nuestra precipitación, por nuestra ira, y tomamos actitudes y hablamos ciertas cosas que después, pensándolo bien, no eran lo que realmente deseábamos y pensábamos. Así que es muy importante tener cuidado. Fíjate que tal vez el episodio que más llama la atención en el capítulo 14 es como la palabra de aquellos espías tuvo una influencia significativa en toda la rebelión demostrada por el pueblo. Por lo tanto, tú que estás ahí, que me escuchas, tú que eres padre, que eres madre, profesor o profesora, líder religioso, o que estés en cualquier posición de influencia sobre algunas personas, presta mucha atención. Cuidado con lo que dices, porque los resultados pueden ser muy buenos o, por el contrario, catastróficos. Que Dios te bendiga y nos siga transformando de acuerdo a sus propósitos. Y aquí nos quedamos con el episodio de hoy de nuestra Ruta 66. Volveremos en esta misma emisora y en esta misma sintonía para seguir explorando juntos la palabra de Dios. Si quieres escuchar este programa de nuevo, lo puedes hacer. Bueno, y también alguno de los anteriores, si ese es tu deseo. Puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360 o descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Bueno, y en las redes sociales también estamos. Nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios, tienes impresiones, tienes preguntas, tienes dudas, compártelo con nosotros a través de un mensaje escrito o de un mensaje de voz al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico para enviar esos mensajes, info@radioencuentro.net. Y bueno, en estas vías nos puedes solicitar la guía comentario de Ruta 66. Esta guía te puede ayudar para conocer un poquito más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la enviamos completamente gratis. Y ahora ya nos vamos. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y en estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.